Hola, bienvenidos a un relato más. Bienvenidos a una experiencia más allá de lo normal. Esta noche, el fuego de Marco Polo no es un solo simple fuego. Los ecos que escuchan no provienen solo de tus amigos. Algo más que está aquí, algo oculto en las sombras, esperando ser encontrado. Cuando digas Marco, no estarás solo en el silencio. Y cuando oigas Polo, asegúrate de saber de dónde proviene la respuesta. Porque podría no ser lo que tú crees. Mantén los ojos bien abiertos, la mente alerta y el espíritu dispuesto a lo desconocido, porque esto es otro relato más. Fue hace varios años, durante una noche, mis amigos y yo decidimos pasar un tiempo jugando Marco Polo en mi casa, sí, pero con una variante. Lo haríamos con la luz apagada, para añadirle un poco de emoción y misterio al juego. Al final de esta noche, tuve la experiencia más aterradora que nunca podré olvidar. Éramos un grupo de 6 amigos, todos adolescentes con ganas de divertirnos y probar cosas nuevas. Habíamos oído historias de terror sobre jugar a Marco Polo en la oscuridad, pero decidimos dar un poco más allá y convertirlo en una experiencia realmente escalofriante. Apagamos todas las luces de la casa y nos escondimos a distintos lugares, llenos de excitación y nerviosismo. Yo fui el primero en decir Marco, mientras contaba hasta 10. Sentía como la adrenalina recorría mi cuerpo, haciendo que mi corazón latiera más rápido de lo normal. La oscuridad era abrumadora, pero podía escuchar las risas sofocadas de mis amigos, lo que me ayudaba más a mantenerme orientado. Comencé a caminar despacio por la casa, extendiendo mis brazos para tocar cualquier cosa que encontrara. Alguien gritó Polo, gritó uno de mis amigos, y me giré en su dirección. Siguiendo su voz, podía sentir que me acercaba a él. No podía ver nada en la oscuridad absoluta. De repente, sentí como mi mano tocaba algo viscoso y pegajoso. Me estremecí y sentí algún escalofrío recorriendo mi espalda. ¿Estás ahí?, pregunté. Mi voz llena de temor. No hubo respuesta. Mi corazón comenzó a palpitar aún más rápido, mientras una sensación de inquietud se apoderaba de mí. Decidí retroceder y buscar a otra persona. Caminé con cuidado tratando de no tropezar o caer. Marco, grité. Con una voz temblorosa, el silencio era ensordecedor, pero sabía que mis amigos estaban allí, en algún lugar cercano. De repente sentí una mano fría y húmeda posarse sobre mi mejilla. Me ericé por completo, mientras mi impulso se aceleraba al máximo. Antes de poder reaccionar, los dedos pegajosos se acercaron sobre mi cara y sentí una presión insoportable. Desesperado por escapar, intenté apartar la mano, pero estaba pegada a mi rostro. Traté de gritar, pero no salió ni un sonido. El terror se apoderó completamente de mí. En ese momento, alguien encendió la luz y un grito de horror escapó de mi garganta. La mano que me había tocado había desaparecido y en su lugar solo había manchas oscuras en mi rostro. Me miré la mano y vi que también estaba cubierta de sangre. Sentí como un pánico llenaba cada centímetro de mi ser. Mis amigos me rodearon. Todo el grupo se acercó a mí. Sus rostros reflejaban el mismo horror que sentía yo en ese momento. No podía creer que lo veían. Nadie sabía qué había pasado ni cómo había terminado con las manos empapadas llenas. Traté de explicarles lo que había sentido en esa oscuridad. La sensación de algo viscoso y pegajoso. La mano que se me había aferrado a mi cara, pero mis palabras estaban entrecortadas por el miedo y la confusión. Luego de unos segundos eternos, uno de mis amigos señaló hacia una esquina de la habitación. Allí, apenas visible, pudimos ver el rostro de una figura borrosa y sombría. Era un rostro sin rasgos definidos, cubiertos de sangre y con una sonrisa macabra. Gritamos y retrocedimos en terror. Pero cuando nuestros ojos volvieron al lugar de horror, el rostro había desaparecido. Solo quedaban las manchas de sangre en el suelo. Una prueba tangible de lo que había algo horrible y había ocurrido. La atmósfera se volvió densa tras ese encuentro aterrador. Cada uno de nosotros se miró a los ojos, buscando respuestas en el rostro de otro, pero solo había miedo reflejado. La risa y la emoción que antes llenaba la habitación se desvaneció, reemplazadas por el silencio incómodo y el horror que absorbía la oscuridad. ¿Qué demonios fue eso?, preguntó Ana, su voz temblorosa traicionando su valentía. Tuvo la respuesta. Miré mis manos manchadas y el horror de lo que había vivido se apoderó de mí nuevamente. No lo sé, solo sentía algo horrible. Balbuceando, tratando de encontrar las palabras adecuadas,
Decidimos encender todas las luces y buscar una explicación lógica, revisando la casa, cada rincón, cada sombra, pero no había rastro de lo que había sentido, solo el eco de nuestras respiraciones nerviosas. Las luces encendidas nos acompañaban. La sangre en mis manos parecía ser la única evidencia de algo sobrenatural que había tenido lugar. Mientras explorábamos, uno de mis amigos, Julio, encontró una vieja caja en el armario de la sala. ¿Qué es esto?, preguntó, abriendo la tapa con curiosidad. Dentro había objetos extraños, una muñeca rota, un viejo diario cubierto de polvo y una serie de fotos en blanco y negro de personas con miradas sombrías. Mis amigos se aglomeraron a su alrededor, intrigados buscando qué fue eso. Sin embargo, lo que más nos inquietó fue el diario. Pablo comenzó a leer en voz alta, hablaba de rituales y una presencia oscura que había en la casa, una entidad que alimentaba el miedo y parecía durante la noche. Mis amigos y yo nos miramos, la incomodidad creció a medida. Escuchábamos las palabras del diario, era como si nos estuviera advirtiendo de un peligro que nunca imaginábamos. Esto no puede ser real, dije, tratando de convencerme a mí mismo, pero a medida que la lectura avanzaba, la atmósfera se volvía más opresiva. La descripción de lo que podía suceder si no respetábamos los límites de la entidad resonaba en mi mente como un eco aterrador. De repente, la luz parpadeó y se apagó de nuevo. Zumbiéndonos en la oscuridad, el pánico se apoderó de nosotros una vez más. Enciendan las luces, enciéndelas, grité con todas mis palabras. Se perdieron en la negrura. Las risas nerviosas de mis amigos se convirtieron en un grito de terror cuando escuchábamos susurros apenas audibles que decían: Marco, Marco, Marco. En ese momento comprendimos que habíamos invocado algo que no podíamos controlar. La sensación de algo estaba presente, acechándonos en la oscuridad. Se hizo casi palpable. Sin pensarlo corrimos hacia la puerta, pero estaba cerrada. Déjenme salir, grité, mientras golpeaba la puerta con fuerza. Fue en ese instante cuando una fría ráfaga del aire recorrió la habitación y la luz volvió a encenderse. Pero para nuestro horror, en el centro de la sala había una figura oscura, la misma que había aparecido antes de la esquina. Su sonrisa era más macabra y parecía que se alimentaba de nuestros miedos. La figura oscura se alzó, desafiando la luz que intentaba alejarla. Sus ojos, dos pozos oscuros y vacíos, nos miraban fijamente como si pudiera ver a través de nuestras almas. La risa aterradora resonaba en la habitación, un eco que se entrelazaba con nuestros gritos de terror. ¿Qué quieres de nosotros?, gritó Ana. Su voz temblorosa apenas lograba salir entre el caos. La figura no respondió, simplemente se quedó allí, inmóvil, disfrutando de nuestra angustia. Era como si la alimentara nuestro miedo, creciendo el poder con cada segundo que pasaba. Julio, temblando de miedo, intentó recordar qué había leído en el diario. Dijeron que había que respetar los límites. No debemos mirar los ojos de la entidad, exclamó, buscando alguna forma de salir de esta pesadilla. Pero era demasiado tarde. La mirada de la entidad nos mantenía cautivos. Desesperados, comenzamos a buscar la salida alternativa. Mientras corríamos, mis manos aún manchadas parecían pesar más que nunca, recordándome que el horror que había vivido. La casa de antes no parecía familiar, ahora era un laberinto de sombras y susurros. Cada puerta que intentábamos abrir se cerraba de golpe, como si la casa misma estuviera nuestra en contra. La ventana, grité, dirigiendo hacia la ventana que daba al jardín. La luz parecía desvanecerse a medida que nos acercábamos, y el aire se tornaba cada vez más frío. Al llegar nos dimos cuenta que las rejas estaban cerradas con cadenas oxidadas. La figura oscura se acercaba lentamente, diciendo: Marco, Marco, como si disfrutara de nuestro desesperado intento de escapar. Rápido, rápido, ayúdame a romperlo, grité mientras golpeaba con todas mis fuerzas el cristal. Pero antes que pudiéramos hacer algo, la figura se detuvo pocos pasos de nosotros. Un hado susurrante profundo y resonante llenó toda la habitación. No hay salida, Marco. Fue en ese momento que recordé el diario de Pablo. El diario, grité. Tal vez haya algo en el diario que podamos usar. Nos reunimos en torno a la caja, mientras la figura oscura se detenía, observando con curiosidad nuestra desesperación. Con manos temblorosas, Pablo buscó frenéticamente entre las páginas amarillentas y desgastadas. Aquí, no sé, habla de un ritual de protección tal vez, exclamó.
y empezó a leer en voz alta, su voz temblando pero determinada. Las palabras parecían tener un poder resonante en el aire y la figura comenzó a moverse de manera errática como si la invocación la afectara. «Continúa», le grité, mientras la entidad se acercaba. Su sonrisa se volvía cada vez más amenazante. Julio, conteniendo el aliento, siguió leyendo. A medida que pronunciaba las palabras, una luz brillante comenzó a emanar de nosotros, envolviéndonos en una burbuja de seguridad. Con tanta desesperación, Julio se desvaneció. Se desmayó del miedo de tanto terror que había provocado. Ese monstruo diciendo: «Pablo, no pueden escapar». El pánico se apoderó de nosotros y la figura oscura se alzó desafiando la luz que intentaba alejarla. Sus ojos, dos pozos oscuros y vacíos, nos miraban fijamente como si pudiera ver a través de nuestras almas. La risa aterradora resonaba en la habitación y el eco se entrelazaba con nuestros gritos de terror. ¿Qué quieres de nosotros?, gritó Ana con desesperación y llanto. Su voz temblorosa, apenas logrando salir entre el caos. La figura no respondió, simplemente se quedó allí, inmóvil, disfrutando de nuestras angustias. Era como si se alimentara de nuestro miedo, creciendo el poder con cada segundo que pasaba. Julio por fin se levanta, temblando de miedo. Intentó recordar que había leído el diario, diciendo que había que respetar los límites. «No debemos mirar a los ojos de la entidad», exclamó, buscando alguna forma de salir de esta pesadilla. Pero era demasiado tarde. La mirada de la entidad nos mantenía cautivos. Desesperados, comenzamos a buscar una salida más alternativa. Mientras corríamos, mis manos, aún manchadas, me olía. De repente, con un último grito de rabia, la entidad se desvaneció en una nube de sombras y susurros, llevándose consigo la oscuridad que nos había atrapado. La habitación se iluminó por completo. «Lo logramos», exclamó Ana, casi sin poder creérselo. Pero antes que pudiéramos respirar aliviados, un estremecimiento recorrió el suelo. La casa crujía como si estuviera viva o herida. «Salgan», gritó Julio, y todos corríamos hacia la puerta principal, que ahora se abría con facilidad. Sin mirar atrás, salimos al aire fresco de la noche, dejando atrás el horror que habíamos enfrentado. Sin embargo, cuando llegamos a la calle, llamamos a la policía. El alivio se tornó un error una vez más. Al regresar con los oficiales, la casa parecía tranquila, pero vacía. La figura oscura se había desaparecido. Y lo que fue aún más inquietante era que Julio no estaba con nosotros. La policía registró la casa, pero no encontraron rastro de alguno de él. Solo quedaba el diario, dejando en el suelo abierto en la página de que Julio había leído. Las palabras del ritual brillaban en la penumbra y una sensación de inquietud se apoderó de nosotros. No lo podíamos creer. Ana agarró el diario, abriendo sus páginas. En lo principal del diario decía con negrilla que si alguien leyese ese libro sin tener la protección, primero su alma quedaría atrapada para siempre. Aquel lugar que una vez creíamos que era un refugio se había convertido en una prisión de sombras. Con la desaparición de Julio, el eco de su risa resonaba en nuestros recuerdos, advirtiéndonos que el verdadero horror aún podía estar acechando en la oscuridad. Fin. ¿Qué te pareció este video? Espero que te hayas divertido con algo de terror. Nos vemos en el siguiente video. Chao.